Creo que es por este tipo de videos que la gente cree que somos haters del UCM, pero les vuelvo a prometer que no lo somos. Indirecta o directamente a lo largo de los múltiples videos que hemos hecho de esta serie, los héroes más poderosos del planeta, hemos comparado las adaptaciones de ciertos arcos de la serie con el universo cinematográfico de Marvel. Por ejemplo, hablamos de la adaptación de Ultron, también de la Secret Invasion, entre otros arcos argumentales. En esta ocasión seremos más específicos, ya nos vamos de plano, de lleno. Esta vez vamos a comparar a ambos grupos de Vengadores yendo de personaje en personaje para determinar cuál alineación tenía los mejores personajes adaptados. Pero antes, que si no luego me reclaman en los comentarios, admiraremos una vez más la intro de esta hermosa serie. Nunca nos vencerá, la unión fuerza nos da. Evidentemente, en ambos equipos hay personajes que no fueron adaptados. Por ejemplo, en el UCM tenemos a la Bruja Escarlata con los Vengadores, mientras que en los héroes más poderosos del planeta, este personaje solo tuvo una aparición canon en un cómic muy corto. Entonces nos apegaremos solo a los personajes que existen en ambos universos. A ver, no les diré cuáles serán los héroes comparados, pero iremos en una jerarquía de importancia, así que podrán irlo intuyendo. Empecemos por Visión. Curiosamente, ambas versiones tienen muy poca participación en sus respectivos proyectos, uno porque se murió en su universo y el otro porque salió ya en los últimos episodios de la serie, además ya con enfoques muy diferentes. Visión del UCM, desde que apareció, estableció un lazo con Wanda y el resto de sus apariciones se enfocaron en parte en su relación con ella. Vaya, incluso su ilusión póstuma es producto de su amada. Mientras que en los héroes más poderosos del planeta es creado por Ultron, no para destruirlo, era un esbirro malvado hasta que se libera de su cruel amo y se vuelve un aliado de este grupo de héroes. Nada que ver un planteamiento con el otro. Considero que ambas versiones son buenas, responden a los contextos en los que se desenvuelven, pero considero también que la mayor distinción que puede hacerse con los dos es el mérito que tienen cada uno. El Visión del UCM fue una pieza clave para evitar que Ultron se saliera con la suya, pero de ahí en fuera no tiene algo así de destacable. Dejó inválido a War Machine, se enamora de Wanda y fue increíblemente nerfeado en Infinity War. Mi punto de inflexión con ambos personajes es que Visión del UCM en cierto punto empezó a sentirse solo como la pareja de Wanda, y en Infinity War solo como el portador de la gema de la mente, mientras que en los héroes más poderosos del planeta tiene un desarrollo de esclavo obediente a ser un ente que puede pensar por sí mismo, discerniendo el bien y el mal. Pequeño paréntesis, sé que en Infinity War también se menciona que evolucionó de tal manera que ya no obedece a Tony y tenía el libre albedrío para tomar sus propias decisiones, pero en la serie podemos ver cómo esto se fue dando poco a poco, y en las películas fue una transición más brusca. Fue por él que pudieron detener a Ultron, y por él fue que se liberaron del control mental del Hombre Púrpura. De ahí en adelante no tuvo más apariciones destacadas, pero fue más que nada por el tiempo. Entonces aquí decantaría como ganador a la Visión de los héroes más poderosos del planeta. No leo lloros, no leo lloros. No es cierto, bien saben que siempre pueden poner sus puntos de vista en los comentarios y yo aprecio mucho leerlos. Ahora vamos con la Capitana Marvel. Bueno, aquí creo que ya saben qué es lo que diré. Quiero aclarar que yo no tengo ningún problema personal con Brie Larson, como parece ser que sí tienen muchos de sus detractores. Mi tema no es con la actriz, es con que siento que en el UCM nunca supieron qué hacer con este personaje. Su película individual no tiene mucho que rescatar, le dieron una historia que solo justificaba usarla como el tanque del equipo en Endgame. Tiene grandes hazañas como devastar la nave de Thanos, sin duda, pero también tiene una de las peores películas del universo Marvel. The Marvels, una película que solo hizo que me cayera peor el personaje, por nunca poder ir a prenderles el sol a los Kree después de destruir a la inteligencia artificial, cuando parece ser que siempre pudo hacerlo. Su fuerza me parece que está mucho mejor representada en el UCM, pero en los héroes más poderosos del planeta tampoco nos dieron una versión que fuera débil, era una versión que podía hacerle frente a Hulk sin ningún problema. Es mucho más agradable y no por eso menos seria como se supone que tiene que ser el personaje. Siempre se demuestra rígida al momento de tener que hacer lo correcto. Además protagoniza uno de los momentos más emotivos de la serie, que es cuando dice estar triste porque en su fiesta de bienvenida sucede todo lo de la Secret Invasion. Eso es hacerte empatizar con un personaje. Esa es una victoria muy evidente para los héroes más poderosos del planeta.
Vamos con la avispa, otra situación similar a la anterior. Estamos hablando de uno de los personajes más queridos de la serie contra uno que solamente nos causa indiferencia. Para mí, el mejor momento de Hope en el UCM es en la primera película de Ant-Man. Eso es malo porque estamos hablando que el personaje nunca hizo nada más, no evolucionó, recuperó a su mamá de la zona cuántica y ya. De ahí el personaje se volvió un cero a la izquierda. Igual también hay que reconocer que no es su culpa haber estado en una de las peores trilogías del UCM. En cuanto a Janet Van Dyne, es otra onda. El personaje no solamente es un perfecto alivio cómico, sino que también en los momentos importantes suele ser de las que más carácter tiene y espíritu de pelea. Sus poderes nunca han sido la gran cosa, pero siempre ha sabido utilizarlos y nunca de los nunca se ha intimidado ante ningún malote que la supere en habilidades. Lo que más se le puede juzgar es estar de migajera con Hank a veces. Ella perfectamente podría ser la líder del equipo y yo no me quejaría. Sin mencionar todo el corazón que le aporta a cada episodio en el que participa. Ella muchas veces es parte del pegamento que une el equipo y de las que más ilusión tiene de formar parte de los Vengadores. Esta es una victoria clara también para los héroes más poderosos. Vamos con un personaje que está muy de la mano con ella, Hank Pym. Aquí no podemos comparar a los Scotts porque Hank existe en ambas versiones, mientras que el Scott Lang de la serie solamente participa íntegramente en un episodio. Hank Pym en el UCM nos revelan que fue uno de los primeros héroes, afiliado a S.H.I.E.L.D. El carácter les quedó perfecto, es un cretino de primera en varios aspectos, lo cual va muy acorde a cómo fue planteado el personaje en los cómics. Independientemente que lo hayan vuelto un héroe del pasado y se saltaran esa generación, mi mayor problema con este personaje es que no lo vemos lidiar con las consecuencias de ser como es. Me refiero, en todas sus apariciones dan fe de que trató mal a muchas personas en su carrera. Lo peor que le pasó a raíz de eso fue ganarse muchos enemigos con los que ni siquiera combatió. Fueron Hope y Scott los que terminaron combatiendo con los enemigos que él hizo en su carrera. Al contrario de este buen hombre, quien empezó siendo uno de los Vengadores con la mejor integridad de todos, un pacifista que confiaba en su misión de reformar a supervillanos, una misión muy noble. Después sucedió todo lo de Ultron y se quedó con un poderoso sentimiento de culpa. El simple hecho de ver cómo aquí sí está involucrado con la creación de Ultron debería ser argumento suficiente. Lo que quiero decir es que aquí sus actos sí tienen consecuencias, incluso en la psique. Terminó volviéndose el Yellow Jacket, un antihéroe que representa lo peor de sí mismo. Todo este viaje y desarrollo superan por mucho al viejito cascarrabias, así que lo siento, pero esta es otra victoria más. Llegamos a uno complicado, Black Panther. En el UCM nos presentaron una versión excelente del personaje, tanto potencial que no pudo ser explotado debido al lamentable fallecimiento de Chadwick Boseman. No es justo compararlo con un personaje que era prácticamente protagónico. Ambos sobreponían su deber como rey antes que como vengador. Tenían un carácter noble pero imponente. Eran inteligentes, sabios, amenos. Solo puedo decir buenas cosas de estas versiones. Pero a ver, aquí como vimos más al T'Challa del UCM en su faceta de rey, que se me hace la faceta más importante del personaje, esta vez el punto se lo daremos a él. Me duele un poco porque me encanta el que tuvimos en la serie, pero debemos ser justos. Así que esta es la primera victoria para el UCM. Llegamos a un rango interesante de personajes porque ahora hablaremos de los 6 Vengadores principales del UCM. Esto se va a poner bueno, señores. Comencemos con Black Widow. Aquí no hay discusión alguna, amigos míos. Me gusta que le devolvieran todo el perfil de espía en la serie, que le den su romance con Clint Barton, que nunca sepas cuál será su siguiente movimiento y hasta su acento ruso. Pero en el UCM es un pilar indiscutible para los Vengadores y un personaje que se gana tu corazón sin mayor problema. Al principio, una espía de S.H.I.E.L.D. pareciera que tenía más secretos que corazón. Conforme va avanzando su desarrollo por distintas películas, te vas dando cuenta de que no. Tenía una amistad con Tony Stark, con Steve Rogers, un romance muy raro con Bruce Banner y una amistad incondicional con Clint Barton, que para mí es superior al romance que le plantearon en la serie. Siempre estuvo dispuesta a morir para remediar los errores que cometió, lo demostró en momentos importantes como en la era de Ultron, y en los 5 años del Blip lideró a su propia alineación de Vengadores. Podrán decir lo que quieran de su película, pero para mí es indiscutible que adaptación es superior. Impresionante, porque estamos hablando de un personaje que estuvo en múltiples proyectos en manos de múltiples directores, y aún así se consagró como una vengadora espectacular. Otro punto que se lleva el UCM.
Hawkeye. Señores, debo decir que si me gusta la versión del UCM es porque ya iba predispuesto a amarlo por la hermosa versión que nos dieron en los héroes más poderosos del planeta. Recuerdo todavía ir al cine a ver la película de Thor y emocionarme de sobremanera al ver a Dios Hawkeye hacer un cameo, diminuto pero que me alegró el corazón. Este personaje está muy bien manejado. Quizás me hubiera gustado que él y Nat tuvieran un proyecto juntos o por separado mucho antes de lo que lo tuvieron, que ya fue después de Endgame, imagínense, pero creo entender por qué no fue el caso. El problema es que muchas veces fue muy relegado a un segundo plano. En la primera película de los Vengadores está más tiempo como zombie de Loki que como él mismo. En la era de Ultron adquiere más protagonismo al mostrarnos a su familia, pero lo retiraron en esta película, ¡qué chingados! ¡Si es su segunda aparición! En Endgame nos muestran una faceta muy buena de él, en lo que se puede convertir cuando le quitan lo más preciado que tiene, este antihéroe que me parece fenomenal conocido como Ronin. En su serie conocemos más de su carácter, de su familia, de sus aventuras personales, culpas y está bien que sea tan serio como es, porque hace una excelente dupla con Kate Bishop. Además, para ser solamente un arquero entre comillas, siempre tuvo relevancia entre los 6 grandes héroes del planeta. Pero lo siento mucho, tengo un amor incondicional a Clint Barton. Fue la primera versión que conocí del personaje y me enamoró. Un espía traicionado por S.H.I.E.L.D. que terminó siendo parte de los héroes más poderosos, tan ingobernable y arrogante como solo él puede serlo, a la par que encantador, gracioso, con un carisma absoluto, comentarios acertados y relaciones cercanas con héroes como Hulk o T'Challa. Además, se habla mucho que cuando faltó Hawkeye en el equipo fue cuando Thanos ganó. Pero señores, este arquero púrpura salvó a todo el equipo 2 veces. Él solito se coordinaba con otros héroes para rescatar de las garras del mal a sus compañeros. Díganme quién puede hacer eso. Es legendario, con una personalidad arrasadora y una complejidad como solo él puede tenerla. Esta es una victoria incondicional para los héroes más poderosos que no pienso discutir. Insisto, ambas versiones me agradan, pero una es muy superior. Vamos con Thor. Ay, 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 el asgardiano. Este nunca destacó mucho por sí solo. Su primera película no me disgusta. Se me hace una buena presentación del personaje. En Los Vengadores realmente no vemos mucho de él. Pareciera estar relegado en la primera y en la segunda película. Mundo Oscuro le da tragedia al personaje con la muerte de Freya y Loki. Vaya, el personaje tenía ciertos destellos. Hasta que llegó a manos de Taika Waititi, a quien se le ocurrió quitarle toda la epicidad de encima y hacerlo un alivio cómico andante. Pero después vino Infinity War, donde vemos a la mejor versión de Thor. Muy trágica, muy legendaria, es cine, señores. Un performance inigualable. Pocas veces como esta reconocen la gran fuerza que tiene el dios del trueno. Luego llegó Endgame, donde lo vemos en su punto más bajo, que esto no es necesariamente malo, si hubiera tenido un buen desenlace. Spoiler, no lo tuvo. Love and Thunder son de esas películas que entierran a su protagonista por completo, quitándole todo lo épico e imponente para meterle chistes hasta por las orejas. Bárbaro este caso, bárbaro de veras. No creo que todo lo que vimos de Thor sea malo, para nada, pero es increíblemente inconsistente en sus apariciones. Muy diferente a la solidez que nos daba este dios del trueno, que nunca perdió la elegancia y porte que debe tener el príncipe de Asgard, preocupado por su tierra natal, pero noble defensor de Midgard. Un dios que, si bien peca de arrogancia muchas veces, destaca por ser un héroe en toda la regla de la palabra. En la serie siempre se le dio la importancia debida al personaje, hasta en las escalas de poder. Cuando parece que Ultron lo asesina, sientes miedo porque sabes que acaba de eliminar al vengador más fuerte. Cuando escuchas los truenos en la guerra contra los Skrulls, sabes que viene la fuerza personificada. Que el Capitán América se sienta seguro ante Galactus porque sabe que el dios del trueno se acerca, eso es esencia, señores. Al igual que nunca descuidaron su historia. El final de la primera temporada gira en torno a Loki y a la defensa de los 9 mundos. Vemos constantemente a Mora y al verdugo haciéndole la vida imposible. Tendríamos una tercera temporada con el Ragnarok. Esta es la versión definitiva de Thor, señores. Así que creo que ni hace falta decir para quién es la victoria. Hulk es otro caso tremendamente lamentable.
Su presentación en la primera fase es muy buena, un monstruo esmeralda como lo queríamos ver. Incluso verlo con el equipo de tener a un gusano Chitauri volador con un solo brazo es algo impresionante. Luego vemos a Bruce teniendo un romance raro con Nat, olvidando por completo a Betty, y su desarrollo se resume a las apariciones en las películas de los Vengadores, siendo esto muy triste porque descartas por completo su lore. Hulk tiene buenas apariciones hasta Ragnarok, porque no me van a decir que verlo pelear contra un perrote no es épico, aunque me den cierto cringe algunos momentos infantiles. Pero este personaje murió realmente en Infinity War, de ahí solamente nos quedó Bruce Banner en adelante, quien de nuevo nunca tuvo la oportunidad de brillar por sí solo por falta de proyectos para él. Qué triste abandonar así a uno de los Vengadores insignia. En la serie nunca abandonaron esta parte de su lucha de identidades y eso me parece suficiente argumento para darle el punto, porque es toda la sustancia del personaje. Claro que es épico verlo golpear cosas y aplastar, pero ese dilema que tiene constantemente entre personalidades, su deseo de no ser temido y ser visto finalmente como un héroe, todo eso lo tenemos en esta serie y no en el UCM. Además, aquí sí nos dieron ese versus entre Hulk rojo y Hulk. No se lo pusieron al Capitán América, what the fuck con eso. Esta es otra victoria clara. Seguimos escalando y nos encontramos con Iron Man. Uff, señores, esto se va a poner bueno. Entramos en terreno complicado, chavos. Para ser directos, si la primera película de Iron Man no funcionaba, el UCM no sería lo que es hoy. De ese calibre de importancia estamos hablando. Un personaje que cambió mucho a su versión de los cómics para bien, pues se convirtió en el rostro de la franquicia prácticamente, con una interpretación única de Robert Downey Jr., quien encarnó a un complejo Tony Stark, que lidia constantemente con sentimientos de culpa, tratando de remediar cada error que comete. Su segunda y tercera película fallan mucho, pero el personaje jamás. Denominado muchas veces como el mejor protector de la Tierra, el hombre que se pensaba sacrificar por salvar Nueva York y que a gran escala se sacrificó por todo el universo. Lo vimos atormentarse, lo vimos reclutar el futuro, envuelto en ira buscando venganza y teniendo una familia. Lo que más puedo destacar de este personaje es como sin ser un héroe del todo convencional, es tan querido como uno. Mientras que en los héroes más poderosos del planeta tenemos una versión un tanto diferente pero igual de buena. También es un hombre que lidia con una enorme responsabilidad que se ha puesto él mismo en los hombros. Él reúne y financia a los Vengadores, fue el líder gran parte de la serie, hasta que en su eterna sabiduría decide que debe pasar ese manto al Capitán América. Es alguien que sobrepiensa mucho, como yo. Siempre está pensando en su legado, en lo que cree que es correcto y en el rumbo que debe tomar el equipo. Al ser el líder, en la serie no vemos tantos rasgos negativos como sí podemos ver en el UCM de la personalidad de Tony. Le vemos en una faceta mucho más estable. Esto es difícil para mí, muchachos, le he dado muchas vueltas y vueltas al asunto. Ambos son columnas vertebrales en sus historias, personifican muy bien al personaje. He dedicado más tiempo de mi día en pensar a quién le voy a dar el punto que en saber en qué voy a comer hoy, y no puedo decidirme. Ambos responden muy bien a las historias de sus universos. Solo puedo determinar un empate. Sí, soy tibio, ¿y qué? Preparen los tambores, señores, quiero verlos a todos listos porque hemos llegado al único, al superhéroe, al líder, al Capitán América. Steve Rogers es un personaje que debe representar esperanza, espíritu de lucha e ideales. En el UCM, para mí, es el único Vengador que puede presumir de tener una trilogía perfecta. El personaje está muy bien planteado y le dan una evolución sumamente interesante. Vemos cómo el hombre perfecto debe ir renunciando a ciertas ideas que tenía arraigadas sobre sí mismo a lo largo de las películas. Civil War para mí es grandiosa porque rompen con la idea de ser un héroe perfecto, humanizan al personaje, permitiéndole cometer errores, demostrando que aún con eso, en los momentos importantes, él siempre es la mejor opción para liderar a todos hacia el objetivo. Pese a que no podemos decir que es perfecto, podemos estar seguros que casi siempre hará lo mejor que pueda para proteger a los demás. Como agregado importante es que nos permitieron ver su faceta del nómada, algo que aprecio mucho, la verdad. Además, tiene momentos legendarios como verlo levantarse ante todo el ejército de Thanos él solito, sabiendo que era imposible ganar, pero también imposible dar un paso atrás. Ahora, en la serie tenemos a otra preciosidad de adaptación, un soldado de moral perfecta, al cual vemos lidiar más con sus dilemas al ser un héroe de otro tiempo, un personaje que siempre te daba discursos y palabras de aliento fenomenales, un ejemplo a seguir para gran parte de sus compañeros.
Más que por sus hazañas de poder, se destaca por esos momentos íntimos donde demuestra que debe sacar lo mejor de las personas, como cuando conversó con Peter Parker, diciéndole cuánto lo admiraba por su labor en la ciudad, o con Hulk, siendo este uno de los mejores discursos que ha recibido el personaje, definiéndolo como un héroe y calmando un poco esa voz interior que él tiene que le recrimina constantemente. Si Tony lo hizo líder del equipo es porque sabía que no hay otro héroe capaz de llevar dicha responsabilidad. Tiene una voluntad y determinación de acero, que se nos pone a prueba en momentos como cuando era prisionero de los Skrulls, raza que se sorprendió mucho al ver un espíritu tan inquebrantable. Si tuviera que quedarme con alguno, por una milésima, por cosita de nada, me quedo con el de la serie, sin duda alguna. Durante todo el video creo que fue evidente cierta inclinación de mi parte por la serie, pero bueno, defendiendo al UCM, el formato episódico ayuda mucho más a desarrollar a los personajes y mostrarnos más de ellos que solamente en ciertas películas. Si no estás de acuerdo conmigo en algún punto, es completamente válido. Puedes decirme en los comentarios cuál sería tu veredicto y tu criterio para cada personaje. Aquí estamos para ver los puntos de vista de todos. Esperamos les haya gustado. Si les gustó este formato y quieren que hagamos algo similar con otros productos, díganoslo en los comentarios. Somos el dúo y esperamos que les haya gustado. Nunca nos vencerán.